¿Empezás vos, Lau? Bueno, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy sábado 17, iniciamos otra vez el sexto día, sexto día del mes, con respecto a la unidad número 3 del curso de herramientas en APS para enfermería. Bienvenida Laura Sánchez, bienvenida Andrea Anse, bienvenido Martín, Henry, bienvenidos por estar con nosotros y acompañarnos. Andrea hoy va a ser la moderadora del día, así que Andrea te doy la bienvenida y gracias por estar y acompañarnos en este camino, que también estás con nosotros en el Congreso Latinoamericano, que también estás en la red, que estamos en un montón de sueños que queremos cumplir para enfermería. Así que te doy la bienvenida. Gracias, Clau. Bueno, yo les cuento, soy licenciada, mi nombre es Sanz Andrea, soy licenciada en enfermería, especialista en enfermería neonatal, jefa del servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil, instructora de residentes de enfermería neonatal, instructora de reanimación cardiopulmonar neonatal, docente en la Facultad Nacional de Mar del Plata, y también estoy en un comité editorial de la revista Fundasamir, la cual la verdad es muy bueno como profesión poder escribir lo que uno sabe y poder transmitirlo, ¿no? Bueno, y con ustedes acá en este momento les agradezco muchísimo por la invitación. Gracias, Andrea. Laura, estás muteada. Lau, no se escucha. Gracias, siempre hago lo mismo. Buenos días, ¿cómo están? Una alegría grande nuevamente encontrarnos en el curso latinoamericano de herramientas en APS. Como presidente del primer congreso latinoamericano para enfermería, en atención primaria de la salud y equipos de salud, que vamos a celebrar el próximo año, porque este año obviamente por la pandemia lo hemos tenido que suspender. Se va a realizar el próximo año en el mismo mes, en el mes de noviembre, así que bueno, va a ser una alegría muy grande que nos puedan acompañar. Aquellos que quieran información de este congreso la pueden encontrar en la página www.enfermerianaps.com.ar. Darles que este curso latinoamericano se realiza en el marco de este congreso, es un curso precongreso. Como comisión, tanto Claudia, que es la secretaria general del Congreso, como Linda, Andrea, que forma parte del comité científico, y bueno, y muchos tantos queridos colegas que no nos están pudiendo acompañar hoy, hemos tomado la decisión de brindarles un servicio, de, a pesar de no poder realizar el evento este año, acompañarlos, fortalecer ese espacio que creemos necesario, que es la atención primaria de la salud, y lo hacemos desde todos los espacios que podemos. También este es un curso donde se ha hecho con el compromiso, con la organización de la Clínica 25 de Mayo y del Instituto Nacional de Epidemiología, de la LIS, del Ministerio de Salud de la Nación aquí en Argentina, pero también con la coorganización de la Fundación Growing Up, con la Secretaría de Salud de México, con la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, no me quiero olvidar de nadie, y bueno, y de tantos otros que nos acompañan con sus avales. Agradecerles a todos ellos este espacio y el esfuerzo que también hacen cada uno de nuestros ponentes, de cada uno de los países que nos van acompañando. Hoy tenemos un staff de lujo, así que les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo el tiempo, la predisposición por compartir sus saberes, sus experiencias. Y Andrea, hoy tenemos nuestra moderadora de lujo, son todos tuyos. Un abrazo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar con Martín. Justo Richie
Él es técnico en informática de la Universidad FASTA, analista en informática de la Universidad FASTA e ingeniero en informática de la Universidad FASTA. Desarrolla investigación en salud pública desde el año 2015 en el Instituto Nacional de Epidemiología del doctor Juan H. Jara, perteneciente a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Actualmente integra el Departamento de Investigación en el Servicio de Informática y Estadística, realiza tareas de administración de servidores, redes y soporte técnico, ejerce la co-dirección del curso de promoción de la salud 1 y es docente de los cursos de promoción de la salud 1 y 2 en el Instituto Nacional de Epidemiología. Es socio fundador de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata y Zona ATICMA, y es consultor independiente. Muy bien, con esta presentación, adelante Martín. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, nada, les quería contar un poco la experiencia, un caso de éxito que nosotros tenemos desde el punto de vista de TICS, que es bueno, mi área de experticia, desde el Instituto Nacional de Epidemiología, y bueno, contarles un poco cómo la atención primaria de la salud puede integrar las tecnologías de la información y comunicación en un ejemplo concreto, ¿no? Les voy a hacer la presentación de un PowerPoint, si me dan un segundo. Si comparto la pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Bueno, genial. Lo que nos convoca hoy en día en este encuentro es hablar un poco sobre el software que estamos desarrollando en el instituto. Es un software web de vigilancia epidemiológica de contactos que hemos denominado BEC COVID-19. Les cuento un poquito, antes de comenzar, la historia de cómo surgió BEC. Allá al comienzo del mes de marzo, cuando empezamos con el tema de la pandemia, que bueno, nos atraviesa a todos en este país a nivel mundial, surgió desde dos licenciados en enfermería, el licenciado Esteban Justo y la licenciada Laura Sánchez, la idea de poder un poco transmitir el conocimiento y la experticia que existía en el Instituto Nacional de Epidemiología respecto de justamente la vigilancia epidemiológica de contactos, a lo largo de todos los años de trabajo que han tenido en patologías como tuberculosis, HIV, ETS en general, y bueno, surgió la idea de transmitir una forma de trabajo, una metodología, de una manera sistematizada e informatizada. Fue así como, se juntó el equipo de trabajo, que ya veníamos trabajando en otras áreas. Yo integro, como comentó Andrea, el Departamento de Investigación, el Servicio de Informática y Estadística, y bueno, mis compañeros y compañeras trabajan en otros departamentos, como el Departamento de Vigilancia. Fue así que integramos el equipo, convocamos a determinados actores. Incluso también estamos trabajando con la Universidad Nacional de Mar del Plata en la Facultad de Ingeniería, con el ingeniero Felipe Evans, él es su director de tecnología ahí y director del Grupo de Investigación de Desarrollos Informáticos. Y bueno, luego de analizar el complejo escenario que estábamos atravesando, decidimos desarrollar una nueva utilidad, una nueva herramienta, un software, para poder abordar el problema que estábamos teniendo. Así que bueno, sin ir a más, a ver si me deja la presentación, ahí estamos. Bueno, ¿cómo surgió el proyecto? La idea fue desarrollar un proyecto de desarrollo, justamente de innovación tecnológica, para transferir esta metodología de trabajo que les había comentado anteriormente, justamente en el campo de la epidemiología. Porque la idea fue que de distintos escenarios que consultaban entre municipios, provincias, etcétera, de cómo abordar este problema, la idea fue transmitir esta metodología de trabajo, porque no en todos lados el equipo de trabajo cuenta con epidemiólogos. Entonces la idea fue aportar nuestro granito de arena desde ese punto de vista. Y BEC comenzó a trabajar en territorio. Hoy en día BEC tiene tres pilares fundamentales.
Uno de ellos es justamente el territorio, que fue colaborar con las autoridades sanitarias en la vigilancia epidemiológica de contactos y transmitir esta metodología que les comentaba anteriormente. La única manera que nosotros podíamos, de una manera rápida y sencilla, fue desarrollar esta solución informática para que pudieran tomar estas decisiones en salud respecto de el trabajo. Hoy en día nosotros estamos trabajando en 14 municipios. Si pueden ver acá el mapa, está en la mayoría de la zona sanitaria octava y alguno de la zona sanitaria primera y novena. El segundo pilar que nosotros abordamos también fue desde el punto de vista docente. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en territorio y vimos toda la retroalimentación que íbamos teniendo, también nos fueron solicitando desde distintos ámbitos docentes la posibilidad de trabajar con una herramienta tecnológica, porque obviamente hoy en día, al no poder asistir a clases, se complejizaba la posibilidad de hacer esa integración teórico-práctica con los estudiantes. Entonces, BEC nos daba esa oportunidad de brindar esta herramienta tecnológica de manera educativa y transmitir con escenarios reales de problemas de salud pública a los estudiantes y tratar de acortar esa brecha que uno tiene tal vez desde el punto de vista teórico y ver un abordaje un poquito más en territorio, ¿no? Así que bueno, ese fue nuestro segundo pilar, y nuestro tercer pilar es el tema de la investigación. La idea era poder evaluar este sistema informático en entornos reales de salud pública y también como estrategia educativa a través de entornos virtuales. Desde el punto de vista territorial, eso ya lo hemos realizado, así que bueno, ese punto ya está cumplido, y ahora estamos justamente en el tema de abordar este pilar desde el punto de vista educativo. ¿Qué ventajas tiene el poder trabajar desde el punto de vista educativo con BEC Educa? Nosotros denominamos a BEC, lo dividimos, como les comentaba, en tres pilares. Uno es BEC, territorio, BEC Educa es otro, y son desarrollos de software similares, pero que están alojados en servidores distintos. Hoy en día BEC Educa nos permite realizar justamente la integración teórico-práctica de contenidos de currículas de la carrera, principalmente de enfermería. Fue desarrollado fue pensado e ideado en realidad por dos licenciados en enfermería. Entonces, bueno, la idea es poder brindar esta solución informática a las carreras de salud, principalmente está en enfermería, y bueno, también en otras áreas de salud. Hoy en día estamos trabajando con 8 instituciones, 2 institutos en la provincia de Buenos Aires y el resto de universidades a nivel nacional, y con 4 universidades, o 5, no recuerdo bien ahora la cantidad, a nivel latinoamericano, principalmente en México y Colombia. Bueno, la idea también es trabajar con análisis basados en problemas, en el cual nosotros brindamos de nuestra experticia de territorio datos anónimos para que puedan trabajar en escenarios reales, y bueno, después está en la creatividad del docente el poder realizar estos ABP de manera tal que les pueda dar la impronta de, bueno, el escenario local de cada uno de ellos. No es lo mismo un escenario tal vez de Argentina que de algún otro país, como les comentaba recién, de México o de Colombia. Y bueno, la idea es que el estudiante pueda recrear la experiencia de una sala de situación epidemiológica un poquito más en contacto con la realidad y poder trabajar desde ese punto de vista. Esto también lo podemos ver en un diagnóstico de situación y análisis sociodemográfico, que después, cuando les comente y veamos la herramienta, podamos enlazar estos conceptos. Y bueno, esto justamente al estar hoy en día en aislamiento, el no poder ir a realizar determinadas actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimula y acelera el proceso justamente de los estudiantes, porque bueno, tienen una herramienta que los acerca un poco más a la realidad y que está trabajando en territorio, con lo cual ven datos concretos, ¿no? Y bueno, y también utilizar este software con fines de investigación. Por ejemplo, la idea es tomar y recrear en tiempo real, por ejemplo, un brote en una universidad, obviamente por COVID-19, y en el restablecimiento de las clases, ver cómo esto va evolucionando. Incluso desde el punto de vista de investigación, también los estudiantes pueden trabajar con sus proyectos finales, que tal vez hoy en día están un poco
delegados por todo el contexto que estamos viviendo, y de esta manera BEC les va a dar esa oportunidad de trabajar en sus proyectos. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es BEC? Estuvimos viendo que es una metodología que queríamos transmitir desde el punto de vista epidemiológico, pero desde el punto de vista informático, BEC es un software web que permite realizar la vigilancia epidemiológica de contactos. Y concretamente lo que facilita son las tareas de identificación, el seguimiento, o sea, la trazabilidad y sistematización de los contactos de personas con diagnóstico confirmado de COVID. La idea es poder, desde un punto de vista sencillo, trabajar con las TICs y poder registrar justamente las personas que tengan diagnóstico confirmado, poder hacer ese seguimiento, esa trazabilidad, pero de una manera sistematizada, de una manera que el mismo sistema a uno le permita ir trabajando de manera tal de, por ejemplo, no perder, cuando uno va haciendo el seguimiento de los contactos de esos casos, no perder, digamos, esos grises que uno a veces en la vorágine de trabajo cotidiano lo pierde. Entonces la idea es que esta herramienta en sí misma nos brinde esa posibilidad. Bueno, y como está desarrollado con tecnología de vanguardia, ¿qué nos va a poder qué nos va a permitir a futuro? Nos va a permitir poder realizar este mismo trabajo, que les vamos a mostrar ahora en un aula en vivo, el poder trabajar con cualquier otro tipo de patología que requiriese la vigilancia epidemiológica de contactos. Ya sea, como les comentaba al principio, por el área de expertise del instituto, en TBC, en HIV, en sífilis, en hantavirus, o sea, en cualquier otro tipo de patología que podamos aportar nuestro granito de arena desde el punto de vista tecnológico. Bueno, los objetivos que nos habíamos planteado originalmente era evaluar un software web para la vigilancia epidemiológica de contactos de COVID-19, pero enfatizando en contribuir a cortar la cadena de transmisión, ¿sí? Ese era nuestro objetivo primario. Y después teníamos objetivos específicos, como era el detectar en forma temprana aquellos contactos de casos confirmados, sistematizar el seguimiento clínico para la identificación de manera oportuna de los casos sospechosos, el facilitar las medidas de contención y aislamiento para evitar el contagio, ya que al trabajar con el sistema uno puede tomar las medidas precautorias necesarias, y por último evaluar este rendimiento del sistema informático de vigilancia epidemiológica de contactos, que eso ya lo hemos realizado en territorio. Y bueno, concretamente la herramienta permite realizar la vigilancia epidemiológica, pero desde un punto de vista organizado y sistematizado de los contactos. El foco principal son los contactos y no los casos. La idea es poder, a través de un caso, poder analizar cuáles son los contactos a través de entrevistas y poder volcar esa información en el sistema, y una vez que uno ya vuelca esa información en el sistema, el poder realizar todo el análisis posterior, que lo vamos a ver ahora ya en una aula en vivo, respecto de, por ejemplo, los contactos que de manera gráfica, el poder ver la georreferenciación de esos contactos y su área de relación con su contexto de donde viven, etcétera, etcétera. Bueno, justamente también uno de los pilares del sistema es la identificación de casos sospechosos de manera automática, ya que tiene incorporado en el sistema la definición de casos sospechosos y que del Ministerio de Salud de la Nación, y que se va actualizando a medida que el Ministerio va actualizando esta definición. Con lo cual el operador que está trabajando con el sistema, una vez que detectó los contactos de un caso y va realizando la vigilancia, va realizando la identificación de los síntomas, el sistema tiene determinados parámetros y, bueno, obviamente los síntomas que va analizando día a día, y si esos parámetros y esos síntomas se condicen con algún criterio de la definición de casos sospechosos, el mismo sistema de manera automática tira un mensaje emergente en el cual dice que es un caso sospechoso. Con lo cual es una herramienta útil porque, bueno, somos seres humanos, podemos estar cansados, podemos estar con un día largo, entonces es una herramienta útil desde ese punto de vista. Nos asiste en tratar de evitar por ejemplo, ese error humano. Bueno, permite también la trazabilidad de casos y contactos, ya lo vamos a ver en vivo a través de un grafo. Y bueno, también tiene reporte epidemiológico automático. Con solo presionar un botón,
nos tira toda la información similar al realizado por el Ministerio de Salud, en el cual de nuestro municipio, de nuestra área, desde el punto de vista de territorio, podemos tener un reporte epidemiológico automático. Desde el punto de vista de Bekeduca, también esto es muy importante porque los estudiantes pueden acercarse a lo que es justamente una situación epidemiológica real y poder ver cómo es justamente un reporte epidemiológico, cómo es el tratamiento en el día a día, ¿no? También tenemos la georreferenciación de los casos y de los contactos por zona geográfica, que lo vamos a ver en un ratito. Y bueno, por último, nosotros tenemos la posibilidad de exportar esta información a un Excel o a cualquier otro tipo de base de datos para poder ser luego analizada. Lo importante de esto que nosotros siempre enfatizamos es que los datos son propios, digamos, los municipios o las instituciones son dueñas de su propia información, con lo cual pueden utilizar esa información para realizar investigaciones, trabajos, lo que ellos deseen, no hay ningún problema. Obviamente nosotros también le podemos brindar la asistencia científico-técnica que puedan necesitar. Bueno, las funcionalidades del sistema me parece que lo más ideal sería verlo en vivo, trabajando sobre el sistema en sí, y no verlo sobre una presentación que por ahí no nos permite esa interacción, ese feedback. Les puedo comentar, como están viendo en pantalla, que se ingresa, tenemos varios servidores, pero el que vamos a mostrar ahora es el BEC Territorio, por una cuestión de información que tenemos ahí ya las aulas de demostración del sistema. Ingresamos a través del enlace bec.ine.gov.ar y vamos a ver, como ven en el lado izquierdo, el ingreso al sistema a través de un usuario y una contraseña. Yo no se los mencioné, pero bueno, el sistema cuenta con todas las medidas de seguridad actuales. Bueno, obviamente se ingresa con usuario y contraseña, todo lo que es contraseña se encuentran encriptados en la base de datos, y toda acción que un usuario, obviamente tenemos usuarios con jerarquías, y toda acción que un usuario va realizando dentro del sistema queda almacenado dentro del sistema, con lo cual se le permiten hacer auditorías o trazabilidad de lo que cada usuario va haciendo dentro del sistema. Si hace un ingreso de información, si modifica una información o si elimina una información, todo eso queda registrado, con lo cual el día de mañana, si hubiese algún inconveniente, uno puede saber qué es lo que fue sucediendo a lo largo del tiempo y cómo fue trabajando un usuario dentro del sistema. Vamos directamente al sistema. Acá yo ya lo tengo abierto. Vamos a entrar a un aula de demo que tenemos. Obviamente ingresamos el usuario y la contraseña y presionamos el botón de ingresar. Y ahí entramos al sistema. No les voy a hacer un detalle rápido, digamos, minucioso de cómo es la carga del sistema, porque, bueno, el tiempo es tirano, así que vamos a ir directamente a cuáles son ya las funcionalidades una vez que hemos realizado la carga. Lo que les puedo comentar es que cuando uno ingresa al sistema tenemos un dashboard, o sea, un tablero de comandos, en el cual primeramente tenemos del lado izquierdo una lista con los casos confirmados, que nosotros los denominamos casos CISA, CISA por el Sistema Integrado Sanitario Argentino, en el cual toda patología de notificación obligatoria sí o sí tiene que estar en ese sistema, con lo cual nosotros lo hemos denominado casos CISA. Y del lado derecho tenemos el listado de los casos sospechosos que el sistema fue determinando a lo largo del trabajo con la vigilancia epidemiológica. Bueno, esta es una aula de demostración, pero en la parte inferior nosotros tenemos los estados de las personas, o sea, nosotros siempre trabajamos con personas, y después tenemos estados que van asociados a esas personas y los que los van modificando a lo largo de su estadio dentro del sistema. Tenemos los casos CISA, que son los casos confirmados, los contactos, las personas que se encuentran en seguimiento, los casos sospechosos y los casos secundarios. Los casos secundarios son aquellos en los cuales cuando nosotros ingresamos un contacto dentro del sistema y hace todo su seguimiento y es determinado que es un caso sospechoso y luego a través de laboratorio se determina que esa persona es un caso confirmado. Bueno, si ha intervenido y ha pasado por todos esos estadios, el sistema de manera automática determina que es un caso secundario y lo indica como tal en este apartado. Esto es una información rápida como para a primer pantallazo uno puede ver en qué situación uno se encuentra.
Bueno, tenemos básicamente 3 menús. El menú persona, en el cual realizamos toda la carga de la parte geográfica, los cambios de estado, toda la parte activa, digamos, del uso del sistema. La parte de seguimiento de contactos, en la cual acá yo voy a entrar, pero no va a hacer ninguna carga. Nosotros tenemos la carga de los síntomas ya previamente al haber cargado los casos y los contactos de ese caso. En la persona se indican cuáles son los parámetros de esa persona, si por ejemplo es un personal de salud, un personal esencial, si es un residente de una institución cerrada, qué edad tiene, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos parámetros ya se encuentran circunscritos en la persona, y después acá ya tenemos los temas que se van realizando cotidianamente y que, realizando determinada, al seleccionar determinados síntomas, se condicen con el criterio de la definición de caso sospechoso, va a indicar que es un caso sospechoso, con un mensaje emergente. Lo interesante de hoy, vamos a entrar directamente en lo que son la parte de listados. Acá tenemos varias informaciones que nos van a permitir analizar la información que nosotros cargamos en el sistema, como siempre se dice en lo que es datos o data mining. A ver, nosotros tenemos los datos, pero los datos los tenemos que hacer hablar. Por sí solo los datos no dicen nada, ¿sí? Si yo digo, no sé, 18 puede ser una altura, puede ser un peso, puede ser cualquier cosa. El dato en sí mismo no dice nada. Lo que nosotros tenemos que decir es contextualizar ese dato para poder trabajar con eso. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es el reporte epidemiológico automático, que nosotros, al hacer un clic, directamente ya nos muestra el reporte. El reporte, como les comentaba anteriormente, es símil a lo que es un reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, en el cual el primer párrafo tenemos un conglomerado de la información en el estadio en el cual nosotros nos encontramos a tal determinada fecha, en determinada zona. Luego tenemos este conglomerado justamente de la información que les decía recién, en el cual nos va diciendo cómo vamos avanzando respecto de los contactos estrechos, los casos confirmados, etcétera, etcétera. Y por último tenemos lo que es la semana epidemiológica, la última semana epidemiológica, diciéndonos cuál es la semana epidemiológica, en qué fecha nos encontramos, y cómo se han registrado los determinados casos sospechosos o secundarios dentro del sistema. Esto es con solo presionar un botón, ya lo tenemos, con lo cual no es necesario, como a veces se trabaja, tal vez con algunas herramientas como un Excel, en el cual uno después tiene que ir haciendo fórmulas o sacando sumatorias o tomando información de un lado y del otro para tratar de unificarlo. Acá directamente con presionar un botón ya se tiene. También tenemos estadísticas. Yo voy a mostrar 2 estadísticas nada más, en la cual también la cantidad, por ejemplo, de casos. Acá tenemos cantidad de casos, CISA, los contactos, casos secundarios confirmados según un periodo determinado. Bueno, esto es una sección de demo, pero acá nos va a discriminar por lo que es la semana epidemiológica, la fecha de esa semana epidemiológica en la cual estamos incorporando el dato, casos secundarios confirmados en este caso y la cantidad. Y así con cada uno de ellos y evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y después tenemos, bueno, la gráfica correspondiente de eso. Del lado derecho estamos viendo lo que les comentaba, los casos, los contactos, etcétera, etcétera, y del lado izquierdo estamos viendo la misma información, pero para el personal de salud, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos hacer esa constatación de información entre la comunidad y el personal de salud que está afectado. Luego les quiero mostrar la vista en árbol que nosotros tenemos acá. En realidad es un grafo, yo se lo voy a mostrar. Bueno, lo saco del sistema. La vista en árbol es un grafo. Vamos a tener, como pueden ver, tenemos nodos, o sea, son las burbujitas que ustedes están viendo de distintos colores, como si fuera una constelación. Bueno, ustedes están viendo acá las burbujitas, que son los nodos de un grafo, ¿sí? No es propiamente un árbol, porque no es que tiene una raíz y tiene hojas, digamos, una raíz única y hojas que se van armando alrededor de esa raíz. Acá lo que nosotros tenemos son nodos, los cuales pueden interactuar y tener relaciones y vínculos justamente a través de estos vínculos con otros nodos, y sucesivamente.
Acá tenemos un ejemplo en el cual nosotros, cada color significa algo. Los colores, y me voy a acercar un poquito más, los colores amarillos son los casos confirmados, o sea, los casos CISA que nosotros denominamos. Después tenemos los colores de color verde, que son los que están en seguimiento. Tenemos los que tienen fin de seguimiento son de color celeste, los que están internados de color rojo, como pueden ver acá. Y bueno, obviamente podemos interactuar y podemos ir moviendo este árbol para poder ver con mayor o menor detalle qué es lo que nosotros estamos trabajando. Acá, bueno, nosotros queremos justamente contribuir a mantener la cadena de transmisión lo más acotada posible, pero acá podemos ver, por ejemplo, cómo una persona, que es un caso, se le hizo el seguimiento de los contactos, y cómo fue determinándose a través de la vigilancia epidemiológica la determinación de casos, por ejemplo este que estamos viendo acá, o este que estamos viendo acá, o este que estamos viendo acá, y a su vez cómo se le realizó, ser un caso, se le realizó justamente la vigilancia, se determinaron los contactos, y se fue realizando también eso. La idea es tratar de cortar con la cadena de transmisión, y bueno, mantener esa relación de R sub 0, de contagio, esa cadena de contagio, que se mantenga lo menor posible. Bueno, acá estamos viendo cómo fue la relación de contagio, y cómo se va armando este enlace, con lo cual nosotros podemos ir viendo cómo yo les voy marcando, cómo desde uno a otro esta cadena se va armando, y cómo personas que tal vez en la realidad, en la vida cotidiana, no se conozcan entre sí, pueden haber tenido un cierto vínculo. Por ejemplo, esta persona que está acá, que está hoy en día en fin de seguimiento, fue realizándose, y tenemos esta línea de contactos, y cómo se fue analizando, ¿no? Entonces, desde el personal de salud puede tomar determinadas medidas desde el punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, un caso puede determinar acá es este que tenemos acá, que desde el punto de vista gráfico vemos cómo, si nos acercamos, puede ser un ejemplo de un caso concreto en el cual un personal de salud, si nos acercamos un poquito más, vemos cómo son las relaciones. Fíjense que dice relación laboral, o este que es un amigo, o este que es el cónyuge, o el hijo, o etcétera, 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 ¿sí? Entonces podemos ver cómo una persona, que es una persona, bueno, sospechosa en este caso, y se hizo, bueno, por ahí un hisopado masivo, porque puede ser que en ese momento se haya determinado que estaban en riesgo. Bueno, acá estamos viendo cómo fue evolucionando y cómo se hizo todo el seguimiento de contactos, que en definitiva no hubo ningún tipo de problema. Acá estamos viendo cómo desde el punto de vista gráfico tenemos casos CISA, casos confirmados, que en realidad no se le hizo ningún seguimiento, no se le hizo ninguna vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún contacto asociado a este caso, y los tenemos como desvinculados del grafo, en realidad de este árbol, digamos, están solitos. Y si vemos esta constelación, podemos ver cómo rápidamente podemos identificar estos casos que están de manera aislada. Y también, bueno, también podemos analizar, la idea que estamos trabajando ahora con sociometría es ver, bueno, primero ver cómo es el camino crítico en el caso de un brote. Entonces podemos determinar a lo largo del tiempo, la idea es realizar un timeline, una línea de tiempo. Entonces ver cómo a lo largo de la línea de tiempo construir este grafo, y cómo, digamos, estas pelotitas, estos nodos, se van construyendo a medida que va evolucionando en el tiempo. Entonces uno va a poder ver cómo, por ejemplo, por un lado empieza este por un lado, este por el otro, luego aparece bueno, y ver cómo eso se va recreando para ver cómo es la cadena de transmisión, ¿no? del virus, y ver cómo tal vez podemos, desde el punto de vista gráfico, de decir, bueno, nos da información y podemos decir, podemos cortar la cadena de transmisión directamente aislando esos contactos. Esa es la idea. Desde el punto de vista sociodemográfico, lo que estamos trabajando es ponderar cada una de estas relaciones. Por ejemplo, a ver, acá tenemos esta persona que es cónyuge de esta,
bueno, ver si, por ejemplo, esta que es cónyuge, este vínculo, si tiene mayor peso que tal vez un amigo o que, no sé, que un personal de salud en este contexto. Entonces, la idea sería ponderar a cada una de estas relaciones y ver si esas relaciones tienen mayor peso con respecto a otras, luego del análisis, ¿no?, de un brote. Entonces, bueno, toda esta información se puede realizar, y más aún esto está también de la creatividad y del caso puntual de cada escenario, qué información nosotros podemos obtener. Esta información también la podemos contrastar con el punto de vista geográfico. Esto lo podemos ver directamente desde, por ejemplo, un mapa. Desde un mapa, a ver, vamos a... Ahí está. Voy a sacar las capas, así a ver si vamos más rápido. Tengo un poquito de lentitud en internet, con lo cual van a tener que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, acá lo que podemos ver es casos y contactos marcados en un mapa, y lo podemos ver también por zonas de calor. Nos podemos ir acercando y vamos viendo cómo estas zonas de calor se van dividiendo y van realizando determinadas marcas. Yo voy a tomar como ejemplo esta área de acá, que lo tomamos siempre como demo, digamos, que podemos trabajar. Entonces podemos decir, bueno, tenemos determinados puntos, o podemos verlo por zonas de calor y ver cuál es la incidencia de la relación de este árbol, o mejor dicho, grafo, con sus vínculos en un área geográfica, ¿no? Entonces nosotros podemos acercarnos y decir, bueno, vamos a marcar los puntos, y acá tenemos los casos y los contactos divididos por color rojo, los casos, y de color azul, los contactos. Esto que nos permite trabajar en un área y ver, por ejemplo, cómo es su contexto sociodemográfico. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, junto a la parte de mapeo, la parte geográfica, hemos incorporado las capas del INDEC, del último censo que hemos tenido en el 2010, pero que a los efectos de trabajo nos sirve. Acá, por ejemplo, podemos incorporar las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, sobre la parte geográfica podemos ver que a medida que el color se va poniendo de color un poquito más rosado o rojo, tiene mayor necesidades básicas insatisfechas. Y ver cómo esa relación de los casos y los contactos tal vez tengan algún tipo de relación respecto de su zona de donde viven, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, los asentamientos que hay en una determinada área. Vamos a ver si acá lo podemos ver, yo ahí lo acabo de marcar. Bueno, y acá lo tenemos marcado de color verde. Vamos a acercarnos un poquito más, ahí se ve. Entonces nosotros tenemos los asentamientos y asociados los puntos junto con las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de salud pública, justamente en esto que les comentábamos antes, la posibilidad de relacionar tal vez el no poder tener agua potable, el no tener cloacas, etcétera, etcétera, de acuerdo a su contexto de vivencia, de lo que cada persona donde vive, nos puede brindar información para, desde el punto de vista de salud pública, las autoridades pueden tomar determinada información concreta. Ahí lo estamos viendo con zonas de calor. Acá tenemos, por ejemplo, un asentamiento, y estamos teniendo la relación con mapas de calor, o lo podemos ver como puntos, como estaba diciendo antes. También lo podemos ver con distintos, bueno, capas, como están viendo ahí, con establecimientos educativos, edificios de salud, por ejemplo. Si marcamos los edificios de salud, vamos a ver si acá hay alguno. A ver. Acá está. Acá tenemos un edificio de salud, que es este que está acá, y creo que había otro, bueno, no sé si habría otro, pero bueno, acá tenemos un edificio de salud. Entonces, desde el punto de vista también de la sala de situación epidemiológica, uno puede decir, bueno, yo tengo el centro de salud acá, ¿qué relación tiene, qué distancia tiene, qué contexto sociodemográfico estamos teniendo con las personas que habitan en ese contexto? Vamos a poner puntos, acá lo tenemos, y cómo es su área de incidencia, como si yo tengo distintos edificios de salud, si tengo distintos institutos, cómo tengo que apuntalar tal vez con recursos humanos, o con el recurso que se necesite desde el punto de vista sanitario,
para tratar de, bueno, abordar este escenario de la mejor manera posible. Así que bueno, esta información también nos brinda información muy interesante para contrastar con el grafo y, justamente como les comentaba antes, hacer que la información hable, ver cómo estos datos los podemos interrelacionar y de esta manera enfocarnos en los contactos y poder cortar la cadena de transmisión. Ese sería el objetivo primigenio del sistema. Bueno, eso es, el sistema tiene más cosas, pero no quiero seguir avanzando en eso. Les quiero comentar muy someramente las ventajas respecto de BEC. Es que estamos trabajando justamente con BEC, trabaja en concordancia con la Ley de Economía del Conocimiento y contribuye a la soberanía tecnológica nacional. Desarrollamos información, desarrollamos soluciones tecnológicas con recursos nacionales en pos de la salud pública. Bueno, como les comentaba anteriormente, la posibilidad de tener una retroalimentación, ese feedback constante, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista con las instituciones de educación, para poder ir mejorando la herramienta tecnológica y que les sirva y brindar una solución a medida prácticamente. La posibilidad, justamente como les comentaba, de mejora constante y de posibilidad de interconectar con otros software de determinadas instituciones o de determinados, desde el punto de vista territorial, con determinados municipios o zonas, para poder trabajar de manera sinérgica con aplicaciones ya existentes, ya que por la tecnología en sí misma como está desarrollada. Y bueno, obviamente podemos exportar los datos y trabajar en la mayor, trabajar con los estándares nacionales e internacionales para poder hacer esta contrastación de información en los distintos ámbitos. Bueno, y un dato que no es menor es la posibilidad de realizar una capacitación en uso del sistema de acuerdo a nuestra experiencia en campo. Con una hora promedio hemos posibilitado realizar la capacitación del personal de salud, y que si tienen algún otro tipo de duda, con una hora más ya están trabajando sin ningún tipo de inconveniente. La adaptabilidad al sistema es muy rápida, y bueno, y los estudiantes que ya son nativos digitales propiamente dicho prácticamente, no tienen ningún tipo de inconveniente en adaptarse, incluso a veces mejor que algunos docentes. Así que no hay ningún problema desde ese punto de vista. Bueno, la implementación, rápidamente les comento que en abril realizamos la primera videoconferencia de BEC a municipios de la provincia de Buenos Aires. Luego se realizó la presentación y capacitación a 3 municipios más, con lo cual llegamos a los 14 municipios, y hasta el momento se han realizado más de 80 horas de capacitación en 14 municipios y 140 personas capacitadas, y obviamente que continuamente está la asistencia científico-técnica que realizamos permanentemente todo el tiempo, incluso fines de semana, trabajando con los profesionales de la salud. Algunas imágenes, acá estamos presentando el proyecto al director de la ANLIS, de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, el doctor Pascual Fidelio. Y bueno, un poquito la historia, hemos viajado también a territorio para hacer abordaje territorial, ayudar en contexto de brotes, brindando esta asistencia científico-técnica que les comentaba anteriormente. Y bueno, acá estamos con el equipo de trabajo, la directora del Instituto Nacional de Epidemiología, la doctora Irene Pagano, bueno, el licenciado Esteban Justo también trabajando ahí con nosotros. Y bueno, y la idea que nosotros tenemos y que siempre pregonamos es que encontrando y aislando los contactos cercanos podemos cortar la cadena de transmisión. Así que bueno, eso es básicamente la presentación que les queríamos hacer desde el punto del abordaje desde las TICs y la integración con la atención primaria de la salud. Acá tenemos el equipo que estamos trabajando hoy en día, con los datos de contactos, el email y un teléfono de contacto para poder comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, por ejemplo, no hay ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, eso es todo lo que les quería comentar por el momento. No sé si tienen algún tipo de duda, consultas. Gracias, Martín. No, por lo menos en el Facebook no hay dudas, sino saludos, y desde México, desde Argentina, desde Pinamar, desde Colombia, de Ecuador.
excelente disertación. No, todo muy claro, Martín. Mi consulta es con respecto a los resultados que han obtenido. ¿Qué mejoras han podido aplicarse dentro de las instituciones? ¿A ustedes hacen este seguimiento? Sí, hecho seguimiento. Bueno, primero, desde el punto de vista de retroalimentación, ese feedback que les comentábamos en territorio, realizamos mejoras funcionales al sistema. Por ejemplo, originalmente cuando nosotros desarrollamos el software, pensamos en tomar desde el SISA, del Sistema Integrado de Sanitario Argentino, tomar el dato del caso y a partir de ahí hacer el seguimiento de los contactos, para poder hacer justamente la vigilancia epidemiológica. A la postre, cuando empezamos a trabajar en territorio, había territorios que en ese momento tenían una circulación comunitaria del virus, pero tenían personal esencial, como por ejemplo transportistas, que iban a zonas que había circulación comunitaria de virus y volvían a traer mercadería, y por su condición de personal esencial no podían ponerlo en cuarentena, en aislamiento, no podían hacer eso. Pero bueno, era un riesgo, entonces desde el municipio decían, ¿cómo podemos nosotros trabajar con esta disyuntiva, digamos? Entonces, la idea que ellos tenían era, una vez que el personal esencial llegaba a su lugar natal, digamos, a su lugar de origen, era poner en cuarentena a sus familiares, hacer el seguimiento de la vigilancia epidemiológica como si hubiera estado en contacto con un caso, a pesar de que ese no era un caso, y bueno, y tratar así de esa manera evitar el posible contagio, ¿no? ¿Qué problemática se nos presentaba? Se nos presentaba que si nosotros incorporamos a ese personal esencial como un caso, modificamos las estadísticas del software, y con lo cual indicaba como que era un caso confirmado, cuando en realidad no lo era. A la postre tal vez podría llegar a haber sido, pero no sabíamos en ese momento. Entonces, incorporamos una nueva pantalla, un nuevo módulo en el cual esa persona, que era un caso mal dicho sospechoso o la posibilidad de que se fuera a contagiar, de incorporarlo a ese lugar y poder hacer todo ese seguimiento de manera, de los contactos de manera normal, o sea que esa sistematización que planteamos originalmente no se veía afectada y contribuía a abordar esta prevención, digamos. Y la verdad que eso dio muy buen resultado, desde el punto de vista territorial. Incluso hay municipios que nosotros estamos trabajando que recién tuvieron su primer caso ahora a fines de septiembre, con lo cual por lo menos desde mi punto de vista, es un gran logro, porque lugares que estaban rodeados de COVID, con situaciones complejas, ellos eran zona blanca, con lo cual fue un gran éxito desde ese punto de vista. Después, bueno, en cuanto a métricas y análisis y todo, bueno, también hay que ver que hay determinados lugares que han trabajado con mayor recursos humanos. Bueno, ahí ya hay cuestiones que exceden por ahí desde el punto de vista de la herramienta. Yo siempre digo, vos podés tener la mejor herramienta del universo, pero si uno no la puede utilizar, por el motivo que fuese, la herramienta en sí no va a brindar ninguna información. Este análisis que yo les comentaba desde el punto de vista del grafo o del mapa, ese tratar de que los datos hablen, no los podemos hacer hablar si no tenemos el dato propiamente dicho. Entonces, nos topamos con distintos escenarios en el cual había lugares que por cuestiones de organización o por cuestiones de no tener recursos humanos, trabajaban, y claro, la dinámica de COVID es mucho más rápida, no para, y cada vez va avanzando de una manera que se va acelerando, y que tal vez hay que poner determinada cantidad de recursos humanos que determinadas zonas no tenían. Con lo cual, desde el punto de vista territorial, ese fue un abordaje, un desafío muy importante, y que en algunos lugares los pudimos soslayar y en otros, bueno, fueron trabajando, pero de una manera más lenta, digamos. Claro, porque yo, mientras vos estabas explicando, pensaba, ¿no? Yo como enfermera tengo que registrar en historia clínica y después tengo que registrar en este sistema, ¿o se puede, digamos, dentro de una historia clínica aplicar de esto? Bueno, si vos estás hablando de un sistema de historia clínica ya desarrollado puntualmente en una institución, bueno, ahí está justamente lo que les comentaba antes. El sistema tiene la posibilidad de interactuar con otros sistemas, pero para interactuar hay que hacer algún tipo de unión, de un vínculo, un puente. Eso desde el punto de vista informático tal vez es un web service, ¿sí?
un servicio web en el cual la información puede viajar a distintos sistemas sin necesidad de puntualmente estar, desde el punto de vista de programación, trabajando dentro del otro sistema, ¿no? O sea, le pasamos la información, el otro sistema la procesa y nos vuelve la información. Y podemos hacer ese vínculo, ese puente. Hoy en día estamos trabajando con varias instituciones tratando de hacer esta vinculación de manera tal de que el profesional de salud no se vea avasallado con cargar la misma información en distintos software, ¿no? Porque es como una tarea repetitiva y que en definitiva es una pérdida de tiempo. Pero también hay una cuestión que no es solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de coordinación, desde el punto de vista de dirección, porque bueno, hay muchos actores que tienen que ponerse de acuerdo para que jurisdiccionalmente, por ejemplo, se puedan poner de acuerdo en estas cuestiones, ¿no? Porque, a ver, estamos trabajando con datos sensibles y que no es solamente te paso un dato, que la información esté resguardada desde el punto de vista de la ley de protección de datos personales, desde el punto de vista de la jurisdicción. Los municipios tienen que informar a la zona sanitaria que le corresponde a su zona, y ellos a su vez a estadios superiores. Bueno, todo eso hay que enmarcarlo dentro de un cuadro legal, digamos, que funcione previamente al poder de, digamos, decir, bueno, nos ponemos desde el punto de vista técnico a trabajar. Hoy en día se están realizando ese tipo de gestiones, algunas son más rápidas, otras son más lentas. Siempre digo que a veces COVID va por un lado y, bueno, a veces las cuestiones organizativas van por otro, ¿no? Pero bueno, trabajar se está trabajando. Por ejemplo, desde el punto de vista de CISA, que nosotros tomamos los casos de ahí, hoy en día, ¿cómo es? Toman el dato, copian algunos datos como para tener una referencia con respecto a CISA, pero esa vinculación es manual, o sea, la persona ingresa al sistema CISA, nosotros no tenemos ninguna vinculación con CISA, o sea, no hay un web service que lo vincule. Entonces, ingresa a CISA, ve el caso y copia algunos datos como nombre, apellido, DNI, etcétera, en nuestro sistema, en BEC. La idea sería que esa acción de tomar el dato y ponerlo en BEC sea automatizada. Estamos trabajando para que directamente desde CISA podamos copiar esa información, porque en definitiva CISA publica la información porque es de conocimiento público, obviamente resguardando la privacidad de las personas, con lo cual nosotros podemos tomar esa información y de manera automatizada, o sea, de manera automática, que aparezca en el sistema de BEC. Por ejemplo, en el tablero de comandos, del lado izquierdo, que hoy les comentaba, nosotros teníamos los casos confirmados. En lugar de cargarlos manualmente y que el sistema nos diga, ojo, ¿por qué está ahí ese dato? Para decirnos a nosotros, que somos los profesionales, ojo, no le hiciste todavía el seguimiento a esta persona. No hiciste con entrevistas a los contactos, no hiciste la vigilancia epidemiológica. Bueno, la idea sería que esa información automáticamente aparezca ahí, o sea que cuando yo me loguee al sistema ya aparezca en ese lado, no tenga que yo cargarlo de manera manual. Que exista la posibilidad, porque siempre hay necesidades de cargar de manera manual por algún motivo, pero que la idea sea que se automatice, entonces sería mucho más dinámico el trabajo. Bien. También hay mayores proyectos de trabajo en el cual después BEC se enlace en territorio con el caso para que sea, con los contactos para que se autorreporten. Bueno, por trabajar hay muchísimas cuestiones que se pueden hacer desde el punto de vista funcional. Pero bueno, también nosotros estamos trabajando con un equipo, un desarrollo informático, con un equipo que estamos, como les comentaba, de la Facultad de Ingeniería, mi persona y otras personas que se están incorporando ahora desde el punto de vista de desarrollo, y como están viendo ya, bueno, tenemos también el equipo interdisciplinario desde el punto de vista epidemiológico, y bueno, como la licenciada Laura Sánchez, el licenciado Bernardo Taberna, bueno, Horacio Mesa, que también está a punto de recibirse de ingeniero, con lo cual también nos da su impronta desde el punto de vista técnico. Y también hay otra gente que también, bueno, ahora no está trabajando puntualmente con nosotros, pero como el licenciado Esteban Justo, médicos que han trabajado también desde el I. Perfecto. No sé, Andrea, si querés hacerle alguna pregunta, o acá solamente hay saludos en la red.
Bueno, Sí, la verdad que hay saludos y la verdad que es una herramienta sumamente interesante para estos tiempos, ¿no? Qué bueno que podamos contar con esta herramienta porque se dan datos fidedignos, ¿no? A la comunidad, que es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Es una herramienta sumamente interesante, muy interesante. bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Como parte ustedes. no puedo decir mucho porque ya lo dijiste vos. Agradecerte por mostrar todo el trabajo que venimos desarrollando y como para decir una cosa más, es importante cuando nosotros vimos en el módulo, vimos todo lo de las RIS, las redes integradas de salud, es importante ver el proceso también que lleva, ¿no es cierto?, el desarrollar una herramienta informática, en hacer pruebas piloto en territorio, como para poder después ir potenciando esa herramienta, haciéndola crecer y también poniéndola a disponibilidad, ¿no es cierto?, de los entornos educativos, porque si hay algo que ha hecho esta herramienta que no han hecho otras, es que ha integrado 3 pilares que son sumamente importantes. Uno es el territorio, brindando desde la APS la oportunidad de hacer diagnósticos de situación más claros, es, ¿no es cierto?, la situación puntual de cada uno de estos municipios, pero también vincular la docencia y vincular la investigación. Martín no lo mencionó, pero hay más de 30 líneas de investigación abiertas en universidades nacionales que están trabajando utilizando esta herramienta para hacer investigaciones relacionadas a la nominalización de los estudiantes de esas universidades para evaluar la situación epidemiológica en el caso de que sea universitario con el restablecimiento de clases, y también hay un apartado que tiene el sistema de enfermedades crónicas no transmisibles para poder también nominalizar a la población y dirigir lo que es planes de educación para la salud más acotados a las necesidades poblacionales. Entonces, verdaderamente ha sido, y la hemos ido también descubriendo en el camino, porque yo creo que fue paso a paso y una cosa nos llevó a la otra, justamente con esta retroalimentación entre el territorio, las universidades y la investigación. Eso nos ha muchísimo y nos ha permitido ir complejizando una herramienta, pero también que brinde resultados en la práctica cotidiana de los profesionales y también de los futuros graduados. Así que estamos felices por eso. Gracias. Felicitaciones. La verdad, un gran logro y como decían, va a seguir creciendo y se van a seguir interrelacionando con distintas especializaciones. Eso está buenísimo. Bueno, gracias Martín. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.